revisar ahora este tema, la investigación académica. No es lo mismo hacer un trabajo particular, espontáneo, leer algo y hacer un resumen, que hacer un trabajo académico. Un trabajo académico, un trabajo universitario, un trabajo científico exige rigurosidad, exige buscar las fuentes oficiales, exige que busquemos, muchachos, un material, autores confiables, una información válida para la investigación. Por eso es que no es todo lo que viene en Internet que uno tiene que recoger y poner en un trabajo. Eso es un error que cometen algunos muchachos que copian y pegan, copian y pegan. Copiar y pegar cualquier barbaridad no sale bien el trabajo. Hay que seleccionar qué información me vale, qué información no me vale. Entonces, la investigación académica es un proceso de recogida, de compilación de información, buscar información y después analizar esa información para poder presentar como una respuesta a un problema, a un tema que estamos investigando. También se denomina investigación básica o investigación científica. La utilizan investigadores y académicos para producir trabajos de calidad, por tanto, trabajos con validez científica. Aquí tenemos que la investigación es una indagación de la realidad y el mundo que nos rodea, no solo con los ojos de ver, sino con los ojos de entender, de comprender. No es lo mismo hacer una observación simple de algo que hacer una observación científica. La observación científica significa que me voy a plantear preguntas y yo voy a buscar las respuestas. Vamos a analizar con rigor. Miren, aquí está la palabra clave cuando se habla de ciencia y de investigación académica, es la rigurosidad. Quiere decir, hay que seguir pasos, hay que organizarse. Es por eso que para hacer ciencia o para hacer investigación científica hay métodos. Hay el método científico que comienza por la observación de un fenómeno y después todo el desarrollo que implica la investigación hasta la producción de un documento científico. Se pone en práctica, por tanto, el método científico de investigación, actividad intelectual sistemática, por tanto, el pensamiento de una persona que hace una investigación científica, una investigación académica es organizado, es sistemático, no es como quiera, hay que pensar, hay que planificar. Cuando ustedes van a hacer una tesis, ustedes hacen un plan de investigación con tiempos, con cronograma, con pasos para llegar a un resultado final. Y los propósitos, el objetivo es producir conocimiento científico, producir teorías, encontrar alguna novedad y resolver los problemas prácticos de la sociedad. Tenemos aquí los tipos de investigación. Según el enfoque, tenemos cuantitativo y cualitativo. Según el propósito, el objetivo extrínseco, a dónde quiero ir, puede ser investigación aplicada, investigación pura o teórica, que es solo basada en documentos, la investigación tecnológica, que implica no solamente observar, leer, investigar, sino también aplicar, ¿no? Y utilizar la tecnología en función, algunos instrumentos en función de la investigación. Según el propósito intrínseco, interno de la ciencia, vamos a buscar un tipo de investigación causal, quiere decir buscando la causa de las cosas, la causa del efecto de las cosas. Exploratoria, vamos a indagar. Descriptivo, vamos a describir, como su nombre indica, a explicar algún fenómeno. Correlacional es cuando vamos a hacer la suma de algunas de estas técnicas de investigación. Según la aproximación a las fuentes, puede ser una investigación de campo, cuando nosotros hacemos visitas de estudio, hacemos entrevistas, salimos a la sociedad a investigar, a ver el fenómeno en sí. Bibliográfica, ¿qué será, muchachos, una investigación bibliográfica? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué será una investigación bibliográfica, pueblo? Yo creo que están viendo el juego de Portugal. Investigar de los demás libros, demás autores. Correcto, correcto. Bibliografía, ir a buscar en la bibliografía, en autores, en libros conocidos, en referencias probadas, por tanto, autores que me den garantía de la información, buscar ahí la información y hacer mi investigación en base a eso, solo a libros.
Documental es cuando yo hago investigación en base a los libros, pero también a otros documentos que trabajan mi mismo tema. Puede ser fichas, puede ser resúmenes, informes, puede ser otro tipo de documentos que no necesariamente son libros, son obras literarias, pero que sí me sirven a mí para poder trabajar. Por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio sobre, qué sé yo, la violencia intrafamiliar en Guaranda, ¿no? La violencia intrafamiliar en la provincia. Tendrán que referirse a informes de la DINAPEN, por tanto la policía, informes del Foro de la Mujer, que también hace un abordaje de ese tema, informes de la Intendencia, informes de la comisaría. Quiere decir, no son obras, no son libros, no es bibliografía, pero son documentos que a usted le da información para poder sostener su trabajo, para que sirvan de pilares para su trabajo. También tenemos la investigación según el método experimental, cuasi experimental, etnográfico y la investigación-acción. La experimental es cuando realizamos experiencias en un determinado espacio, como por ejemplo en un laboratorio, la investigación que hacen los biólogos, que hacen los farmacéuticos, que hacen los químicos, ¿no? Por ejemplo, necesitan hacer la experiencia, reproducir algo varias veces hasta conseguir un resultado. Para sacar una vacuna, por ejemplo, tiene que hacerse la experiencia con animales incluso, que eso es la parte lamentable de las cosas, pero tienen que hacer pruebas con animales para posteriormente utilizar esos medicamentos, por ejemplo, en humanos, ¿no? Por eso es que se habla de los ratones de laboratorio, se habla de los animales de laboratorio. Toda medicina que llega al humano se fue probada en animales. Y normalmente se hace con animalitos pequeños, por ejemplo, ratones, los chiquiticos de esos, los hámster, conejitos, y después se va subiendo y se hacen pruebas con los monos, porque el mono es el animal más parecido a nosotros. Entonces, el ADN y todo eso tiene relación con el ser humano, tiene muchas similitudes, entonces hay que hacer la prueba. Y finalmente se hacen las pruebas con humanos mismos. Hay muchos laboratorios que piden a las personas que se ofrezcan de voluntarios para poder hacer una investigación, ¿no? Ya con las personas, hacer esa prueba. Cuasi experimental es cuando el método es de bibliografía, libros, biblioteca y al mismo tiempo experiencias. Etnográfica es cuando se hace una investigación de campo que tenga que ver con grupos humanos. Y la investigación-acción es cuando se va haciendo trabajo de campo y al mismo tiempo que se va haciendo esos trabajos en el campo, investigando, encuestas, entrevistas, etcétera, se va sumando esa información al resultado final de la investigación. Las cualidades que debe tener el investigador, debe ser una persona reflexiva, que sea capaz de repensar las cosas, una actitud cognoscitiva, quiere decir que busque siempre desarrollar su pensamiento, sus ideas para poder abordar los diferentes temas de investigación. Debe tener una actitud objetiva, basarse en los hechos, porque la ciencia se hace con pruebas, no con lo que sueño ni me imagino. Debe tener un conocimiento de inglés, porque mucha bibliografía viene en inglés y hay que revisar esa bibliografía base, herramientas, tecnología. Debe ser constante, perseverante. Nadie llega a un resultado en un día. Ningún trabajo bueno se hace en un día. Se hace paso a paso, se demora. Hay trabajos que duran años, hay investigaciones que duran años, muchachos, y solo después de todo ese tiempo se llega a una solución, se llega a un resultado. Debe ser ordenado y deben tener una actitud moral, quiere decir ética, para poder respetar lo que está haciendo. La investigación científica exige respeto por los autores que investiga y por él mismo como investigador. Aquí es lo que habíamos visto, las fuentes primarias y secundarias de la investigación. Voy a compartirles ahora a ustedes la información, la información sobre la temática que vamos a trabajar ahora y que sobre la cual ustedes van a hacer las diapositivas.
Si no me equivoco, es de esta. Y les comparto en este momento. También les voy a compartir en su WhatsApp para que lo tengan, por favor. Entonces, aquí tenemos, muchachos. Déjenme abrir aquí esto. Aquí tenemos la investigación científica, ¿no? Y tenemos siempre, muchachos, en nuestra lengua española debemos referirnos al origen de las palabras. Cada palabra en el español tiene el origen en el latín. Y cuando vamos al origen, nos damos cuenta de si la palabra está ajustada a cuál fue el sentido de su origen, o si ha cogido otros caminos, o si se ha extendido el concepto inicial, la referencia inicial de este tema. El concepto de investigación, siempre vamos a la etimología, al origen. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. La palabra investigación, acción y efecto de investigar, deriva de dos raíces latinas, in y vestigium. La primera que significa en o dentro, y la segunda que se refiere al rastro, huella, indicio o señal. O sea, que lo que vamos a buscar es las señales, los indicios de algo. Eso es investigar. Investigar es buscar respuestas, cuestionarse, tener preguntas en la cabeza, buscar soluciones, estar constantemente en la búsqueda de información. Entonces, aquí como dice, buscar, vamos a inquirir, quiere decir, vamos a ir a las cositas más chiquiticas, a peliscar el sentido de las cosas, ¿no? Carlos, se prendió su micrófono, está en tremenda conversa. Indagar, seguir vestigios o la pista o la huella de algo. Es por eso que se ha descubierto tantas cosas, muchachos. En todas las ciencias. Estoy escuchando un... Yo voy a caminar porque me tengo que ir, no me comiendo ni una patita de pollo, ¿no? Cierren el micrófono ahí. Cierren los micrófonos, muchachos. Yo sé que a veces se nos pasa eso por alto, por favor. ¿Ok? Gracias, Carlos Raúl Palis, me parece que ya cerró. Entonces, es importante, muchachos, que consideremos que quien investiga está en constante búsqueda del conocimiento. Y la investigación no es algo que pasa hoy y en un momento y en un instante. Investigar exige tiempo y por eso es un proceso. Y estamos investigando, estamos analizando, todo debe ser sistemático, organizado. De lo contrario, no es ciencia. Puede ser un interés por conocer algo, pero si nosotros no seguimos pasos para hacer una investigación, no nos guiamos por un cronograma, no nos guiamos por una determinada línea de pensamiento, no vamos a llegar a la solución. Tampoco es entrar en Internet y sacar cualquier cosa y decir, esta es la verdad. No, porque en Internet hay mucha cosa de verdad y hay mucha cosa que es falsa. En los libros, hay libros que sí están sustentados en elementos científicos, pero hay gente que ha escrito libros y que no tiene sustento científico. Entonces, siempre hay que buscar que la información que encontramos sea verdaderamente válida, que me sirva para poder investigar, para interpretar hechos y fenómenos, para buscar leyes, reglas, para buscar normas que rigen el desarrollo de los fenómenos que se dan en la naturaleza, en la sociedad, en el día a día. Cualquier tema puede ser motivo de inquietación, de pregunta científica. No, porque antes las personas, mucha gente se confundía y ciencia era solamente lo que se veía, lo que se descubría, una vacuna, algo que tenga que ver con una enfermedad, algo que tenga que ver con la ciencia nuclear, algo que tenga que ver con la física. Eso era ciencia. No, la ciencia está presente en todas las ramas del conocimiento, en las ciencias sociales. Cuando nosotros investigamos cómo habla una comunidad humana, el dialecto, por qué el cuencano canta? ¿Por qué el costeño, entre comillas, se come la S de las palabras en plural? ¿Por qué el serrano arrastra la R? Cuando vamos a eso, usted puede decir, pero eso no es motivo de investigación, es motivo de investigación. Hay muchas cosas que se tiene que analizar cuando se llega a decir, este habla así por estas influencias, por esta situación. Entonces, todo puede ser objeto de investigación, todo puede ser objeto de buscar lo que decíamos hace un momento, los indicios, lo que está dentro, la huella, de dónde viene, por qué. Y el ser humano es finito, nacemos, crecemos y hay un momento en que nos vamos, pero la ciencia es infinita.
El conocimiento es infinito. Toda nueva generación que ha venido sigue buscando información, sigue buscando conocer. Y por eso es que nunca podemos decir que conocemos todo, ni que sabemos todo, ni que soy el dueño del conocimiento. La persona que dice yo sé todo es porque no sabe nada. El gran sabio, y siempre digo esto y no me canso de decir, el gran sabio de los sabios antiguos, Sócrates, decía, yo solo sé que no sé nada. Por eso es muy triste escuchar ahora a mucha gente que porque sabe 4 cosas, piensa que sabe todo. Y no es así. Somos eternos aprendices, porque todos los días vamos conociendo algo nuevo. Aquí tenemos en investigación, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico se basa en pruebas sólidas, en verdades, generadas por el método sistemático y riguroso, quiere decir el método científico que me lleva a cuestionar, a preguntar, a buscar las respuestas, a dudar. Hay un momento en el que dudamos. Cuando estamos investigando sobre un tema, ¿será que esto es así? ¿Será que no es así? Investigamos, buscamos y hasta que encontramos la senda al verdadero conocimiento. Por eso es que es riguroso, porque vamos a buscar lo que verdaderamente es. Deben cumplir ciertas características los conocimientos científicos. Ser fáctico quiere decir tener relación con hechos, con realidades, con verdades. Analítico, todo fenómeno que se investiga debe ser analizado. ¿Y qué significa analizar, muchachos? Analizar significa tener un problema y hacerlo pedacitos y analizar parte por parte para poder conocer toda la interioridad de ese fenómeno, de esa realidad. No es coger una cosa y voy a estudiar esto ya. No, no. Analizar significa hacer pedacitos. ¿Y qué hace el científico cuando analiza? Hace pedacitos, un tema, analiza por partes y después junta de nuevo las partes para formar el conocimiento verdadero. Ese es el trabajo de un científico. Analizar y luego consolidar la información, unir, juntar los conceptos, las verdades para tener una respuesta. La ciencia es especializada. ¿Por qué? Porque hay diferentes ramas, diferentes áreas del conocimiento. Tenemos las matemáticas, la física, tenemos la comunicación, tenemos la educación, tenemos la salud. Quiere decir, hay diferentes áreas del pensamiento. Y por eso cuando nosotros hablamos de investigación científica, no es pues que vamos a estudiar todo de una sola. Hay que especializarse, hay que especificar el tema y hay que concentrarse en ese tema. Verificable. ¿Qué quiere decir verificable, muchachos? Que la ciencia debe, ¿qué me dicen? Dar resultados, dice. Dar resultados, correcto. Debemos encontrar la verdad, debemos probar. No es que soñé, no, no, no soñó. En ciencia no se puede soñar, en ciencia se tiene que ver, se tiene que tener el resultado. Esto es así, por esto, por esto, por esto. Entonces no podemos estar en el aire, sino la ciencia tiene que estar clara y los resultados deben ser claros y precisos. Por eso es que la ciencia, también aquí hay otro elemento importante, muchachos, es comunicable. Quiere decir que la ciencia debe ser divulgada. Por eso es que se publican libros, por eso es que la ciencia es universal. Algo que se descubre en Japón y que es un resultado científico pasa a ser informado a toda la comunidad científica, a todo el mundo. Por ejemplo, miren, cuando hubo esto del COVID, se creó la vacuna. Como era un fenómeno internacional, mundial, una pandemia terrible, todo el mundo tenía que recibir esa información y todo el mundo, gracias a Dios, a muchos lugares del mundo llegó esto de la vacuna y pudimos vacunarnos y todo, ¿no? Entonces, la información científica es universal porque es comunicable, es divulgable. Es metódica, ¿por qué? Porque tiene que seguir un método. No es nomás como coger y hacer una sopa, sino es toda una elaboración, todo un proceso, toda una cantidad de pasos que debemos seguir para investigar sobre cualquier tema. Por eso es sistemático, organizado, cosa por cosa. Es legal. ¿Por qué? Porque debe siempre respetar las normas, la ética. No, hay un montón de cosas que se hacen fuera de la ley, que se hacen fuera de la moral y no va en beneficio de la humanidad.
Y lo primero que debe tener la ciencia es que aquello que se descubra sea de beneficio colectivo. Ese es el verdadero objetivo de la ciencia. Aquello que se descubre, aquella respuesta que se encuentra, viene en beneficio de la comunidad, de la gente, de la humanidad, del ser humano. Porque de lo contrario, no sirve, ¿no? Es antiético. Puede hasta servir, pero para servir para hacer el mal, no para hacer el bien. Es explicativa porque la ciencia, al explicarla, va a ser comprendida por la comunidad científica, va a ser replicada, va a ser reproducida, lo que se hace en un lugar puede hacerse en otros lugares. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con la preservación de las especies en un determinado espacio es un conocimiento mundial y en este tema de la ecología, todo el mundo se está sumando para proteger las especies, que no se pierdan, que no se mueran, que no desaparezcan. La información científica es predictiva, quiere decir que prevé que es para ahora y para mañana, no es solamente para ahora, busca soluciones para el futuro, ¿no? Y trabajamos mucho con el hoy, el ayer y el mañana en la ciencia. Es tridimensional, quiere decir, hay que estudiar lo que se ha hecho antes, los autores, la gente que ha trabajado antes, trabajar hoy con lo que tenemos, pero siempre con una visión de futuro, hacia dónde va la humanidad. Es un concepto abierto la ciencia, no podemos tener así encajonada la cabeza, esto es así, no puede ser de otra manera, no, porque la ciencia se va desarrollando. Muchachos, hay cosas que ayer fueron verdad y que hoy no son verdad. No son verdad totalmente. Por ejemplo, hubo un momento en la historia de la humanidad en que cuando a una persona le decían que tiene cáncer, la persona decía, me voy a morir. Ahora, decir que tiene cáncer significa que se entra en un proceso de investigación de la enfermedad. La persona puede estar en una fase 1, 2, 3, en niveles en los que todavía se puede curar y que hay el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, la farmacoterapia con las pastillas. Y entonces la persona puede vencer eso que hace un tiempo atrás era imposible. Hace un tiempo atrás tiene cáncer, chao, se muere. Ahora tiene cáncer, ¿qué niveles y qué tratamiento le vamos a dar? Por eso es que les digo que el concepto científico siempre es, o los pensamientos de un científico, la idea de cuando hacemos ciencia en cualquier rama del conocimiento, siempre es abierto, ¿no? Y la ciencia tiene que ser útil a la humanidad. Lo que no es para utilidad y beneficio de la humanidad, repito, como dije hace un momento, no tiene sentido que nosotros mismos creemos armas para acabarnos nosotros mismos, situaciones. Miren, por ejemplo, el armamentismo, ¿no? Se desarrolla en base a investigación, a ciencia, pero ¿para qué? No, para el mal, para la guerra, para la lucha, para la violencia. Y la gente dice, no, pero ¿y cuando se usa en defensa propia? Bueno, ahí está la cuestión ética, ahí está la cuestión de analizar. No todo es una sola respuesta, no todo tiene una sola respuesta. Siempre hay una serie de elementos a considerar, una serie de factores a considerar. Hace un tiempo atrás, la eutanasia, que es el derecho a la persona morir cuando está en una situación de una enfermedad terminal, era considerado un crimen aquí en el Ecuador. No había, y hace muy poco tiempo ya fue aprobado por la Asamblea Nacional el derecho a la muerte asistida, que es la eutanasia, en caso de personas cuya enfermedad ya es totalmente incurable y la persona está padeciendo, está sufriendo, vive una situación de dolor constante, se le da ese derecho. Pero para llegar allá se hizo mucha cosa, mucha investigación, mucho estudio social en el ámbito social, sociológico, ideológico, hasta religioso, ¿no? Porque hay puntos de vista religiosos. Entonces, todo ese análisis hasta llegar a una propuesta y llegar a esta orden, a esta ley que hay en el Ecuador ahora que antes no había, que es el derecho a la muerte asistida. Entonces, la investigación científica, muchachos, como bien están viendo aquí, la investigación científica nos permite construir el conocimiento científico. Es una actividad que construye y gracias a ese pensamiento que se va construyendo como ladrillitos, pensamiento tras pensamiento, resultado tras resultado, investigación tras investigación, se llega a formar el desarrollo de las ciencias. Y las ciencias en todos los sentidos. Como digo, antiguamente era solamente la matemática, la física, la química, ahora es todo. Nosotros podemos encontrar el desarrollo científico en todas las ramas del conocimiento. Los tipos de investigación, muchachos, como bien les decía, y es importante que esto lo recuerden siempre,
es lo que les había explicado hace poco, la teórica, aplicada, exploratoria, descriptiva, explicativa, cuantitativa cuando vamos más por los resultados a nivel de número, cuánto, y cualitativa cuando vamos a hacer una investigación donde vamos a desarrollar los conceptos, donde vamos a entender los conceptos, documental y de campo. Con estos tipos de documentación, perdón, de investigación, podemos nosotros entender el vasto mundo que es la investigación. Todas las áreas que pueden ser investigadas por el ser humano. Y como yo les digo nuevamente, el conocimiento es infinito. Por más que ahora parezca que se ha descubierto mucho, falta mucho por conocer. Imagínense que los grandes océanos, por ejemplo, nosotros nos asustamos cuando vemos esas ballenas gigantes o unos peces enormes. ¿Qué habrá en el fondo de los océanos, donde todavía no llega el hombre? Por más que haya desarrollado todas las capacidades en estos aparatos submarinos que llegan a grandes niveles, robots submarinos donde no llegue el hombre, porque puede explotarle los pulmones a un determinado nivel, ¿no? Entonces van los robots y mismo así, no alcanzamos. Y a veces a uno le da miedo, ¿no? Ejemplo, a mí sí me da cosas, a veces digo, ¿qué habrá en el fondo, en el centro del universo? ¿Qué habrá? Porque con todo el desarrollo que nosotros tenemos, por más películas de ciencia ficción que nos presentan, cada cosa nos sorprende. No sabemos lo que hay. Se habla de los extraterrestres, se habla de esto. ¿Qué habrá más allá de donde el hombre conoce? Porque ¿a dónde hemos llegado? A la Luna, se ha llegado a Marte, pero todavía hay un montón, hay un espacio enorme allá afuera que no conocemos. Entonces, el ser humano siempre vive con preguntas en la cabeza. ¿Qué será en todos los planos del conocimiento? No terminan las preguntas, no terminamos por cuestionarnos, no terminamos no podemos decir nunca ya sabemos todo, o sabemos una parte, y la parte que sabemos es así, en relación con lo infinito que es el conocimiento humano. Aquí tenemos el método científico. ¿Qué es el método? El método es un camino, ¿no? Para llegar a algo. Y aquí tenemos, es un conjunto de pasos, de técnicas y de procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de la hipótesis. Siempre al inicio de una investigación hay una hipótesis. La hipótesis es o una pregunta o una afirmación. ¿Será que, y siempre uso ejemplos de mi área porque eso es lo que conozco, será que el elemento africano en la costa ecuatoriana influye en el dialecto, en la manera de hablar los costeños? O, ahí estoy haciendo una pregunta, es mi hipótesis para yo hacer una investigación. O yo puedo decir, el elemento africano influye en el español hablado en la costa ecuatoriana. Estoy haciendo una afirmación. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo haga la investigación? Voy a desarrollar pasos y al final, cuando llegue a una respuesta después de la investigación que yo he hecho, voy a responder a esa hipótesis si hice una pregunta. O voy a reafirmar lo que dije si hice una afirmación, o voy a negarla, porque puede ser que la investigación me da resultados que dicen, no hay ninguna influencia, o es muy poca la influencia del elemento africano en el español hablado en la costa ecuatoriana. Entonces, yo puedo llegar al fin de mi investigación y decir, sí influye por esto, que son las cosas que yo he investigado y he comprobado, o puedo decir, no, llegué a la conclusión de que no influye. Ese no influye es lo que yo descubrí, es el resultado de mi investigación científica, es el resultado de ese método que desarrollé hasta llegar al conocimiento. Entonces, miren la importancia de organizar el pensamiento y de llegar y de hacer ese camino, ¿no? Es por eso que hacer ciencia no es facilito, ni es una cosa que, vean lo que ustedes están haciendo ahora, ustedes están estudiando, es paso a paso. A veces se caen, a veces se levantan, a veces están con el espíritu súper positivo y otras veces ya quieren botar la toalla. Me largo de aquí, ya no quiero nada.
Así es la ciencia. Hacer la ciencia y estudiar y ser alguien en la vida es duro, no es una cosa fácil. ¿Qué es fácil? Tomarse un trago. Es facilito, cojo el vaso adentro. Drogarse, súper facilito. Voy, compro, le robo a mi mamá la televisión, vendo y me compro mis cosas. Robar, facilito. Hacer la pillería, facilito. Pero eso no vale. Lo que vale es lo que cuesta. Y lo que cuesta cuando hablamos de ciencia es precisamente estudiar, investigar, caerse, levantarse, tener buenas notas, tener malas notas, porque en el camino tienen que evaluarnos. Pero esa lucha es ir construyendo un camino en el que vamos conociendo nuevas cosas, vamos informándonos, vamos metiendo cosas en la cabeza. De aquí a unos años ustedes van a tener tanto bagaje en su cabeza, tanta cantidad de información, que ustedes van a decir, oiga, yo hay cosas que sí sé, pero nunca digan, yo sé todo, porque nunca van a saber todo. Van a saber partes, pedacitos de conocimiento como yo sé y como saben todos sus profesores y como sabe todo el mundo. Pedazos de conocimiento que lo tenemos organizado en nuestra cabeza. Entonces, los elementos fundamentales del método científico, muchachos, y de la investigación son los conceptos que vamos a ir conociendo, las variables, por tanto, las posibilidades que van presentándose en el camino de la investigación. Si no es esto, es esto otro, por ejemplo. La hipótesis, que es una suposición, una idea, una afirmación inicial que yo tengo, es el problema prácticamente, ¿no? Es planteamiento casi del problema. Las teorías, todo lo que voy a buscar en relación a mi tema de investigación. Se caracteriza el método científico por ser racional, no es ideal, no es yo soñé, yo me imaginé, es racional, hay que usar la razón, la reflexión, pensar y repensar, analizar y reanalizar. La cabeza está como en efervescencia, ¿no? Analítico, ¿por qué? Porque les decía a ustedes, desglosa, hace pedacitos un problema para poder comprobarlo. Es claro, preciso, verificable, explicativo, autocorrectivo. En el camino vamos corrigiendo las cosas. Voy revisando, voy corrigiendo. Ustedes cuando hagan su tesis de fin de carrera, ahí les va a salir, muchachos. Presentan a su tutor le dice esto vale, esto no vale. Usted va de nuevo a la casa, corrige, le entrega. El profesor corrige de nuevo, usted vuelve a la casa y sigue. Usted dice, ay, Dios mío, esto de hacer la tesis ha sido una complicación. Pero es posible. Yo lo hice, todos sus profes lo hicieron y millón de gente ha hecho millones de gente lo ha hecho en el mundo. Así que no es nada del otro mundo, es algo que ustedes lo van a hacer y van a triunfar cuando ustedes cojan el hilo de la temática de investigación. Ahora yo lo que sí les digo y les aconsejo desde ahora, cuando lleguen al último año de su carrera y ya vayan a hacer su tesis, su investigación profunda para graduarse, escojan un tema que les guste. Porque cuando le gusta, usted va a hacer con cariño, con gusto, con satisfacción, no va a estresarse tanto. Se va a estresar, pero no se va a estresar tanto. En cambio, que si coge un tema que no entiende, no le gusta, no le llama la atención, óigame, es doble martirio. Así que lo primero es que nos guste investigar, que escojamos el tema adecuado, algo que nos enamore, algo que nos conquiste, y por eso vamos a investigarlo después. Los pasos de un método de investigación, de un método científico, son estos, muchachos. Mire, observar, pero no es observar solo con estos ojos, sino con los ojos de la inteligencia. Ir más allá, observar por encima de las apariencias, observar la esencia de los fenómenos. Formulación del problema. Se basa en la elaboración ya sea de una pregunta, que es lo que normalmente se hace, o una afirmación también, que después la compruebo o no. Lanzo la hipótesis, la suposición. Yo creo que esto es así. Cuando investigue, voy a descubrir si es verdad o es mentira lo que yo pensé. Verificación, las pruebas que voy a hacer para descubrir si es verdad lo que yo estudié. Voy a comprobar con datos, con varios elementos que me van a permitir evidenciar la verdad. Análisis. El análisis es importante. Y la conclusión. La conclusión es la respuesta al problema que lancé acá. Entonces, al final de mi investigación, yo llego a una respuesta, llego a una verdad. Y eso va a ser algo muy importante. Y mi contribución
a la ciencia. Aquello que yo descubrí no es la bomba atómica, no es una cosa de un tamaño mundial, pero es mi aporte a la ciencia. La ciencia no se hace con grandes cosas, la ciencia es la suma de un montón de elementos que me permiten conocer. Aquí van a ver ustedes que existe siempre en toda investigación científica. Vamos a encontrar el material bibliográfico, los libros, vamos a encontrar glosarios, o sea, vamos a encontrar varios elementos que nos van a permitir conocer varias palabras, varios indicativos, varias orientaciones en el desarrollo de la investigación. Las referencias bibliográficas siempre son importantes porque en algo nos basamos, no es que yo me invento, sino que tal dijo tal cosa, Pedro dijo tal cosa, Luis dijo tal cosa, y yo digo tal cosa en base a lo que yo estoy descubriendo. La bibliografía, por tanto, siempre va a ser la fuente de información que utilizamos para una investigación. Es por eso que ustedes en el video que van a hacer, muchachos, al final del video, hagan constar la información, la bibliografía que ustedes consultaron para hacer su trabajo. Bibliografía o webgrafía, quiere decir lo material que sacaron de la net, de internet, hacen constar. A ver, yo para preparar este video sobre la investigación científica, me basé en este libro, o en esta información, en este documento, o revisé tal video. Eso necesito también para saber de dónde usted tomó ideas para hacer su video. Incluso yo les aconsejo que entren a YouTube, busquen videos sobre el tema y usted diga, este me parece, este otro me parece, yo voy a hacer así. Y ¡ting! Sale su estilo, su propia manera de comunicar. Entonces, nosotros tenemos esta serie de elementos que nos permiten organizar nuestro trabajo sobre el método científico. Método, un camino para investigar, una forma de abordar diferentes temáticas. Primero, esto es fundamental. Aquí quiero que se concentren en esta parte, ¿no? Los pasos para desarrollar la ciencia, la observación, formular un problema, formular la hipótesis, la suposición que tengo en relación con el tema, la verificación, voy a buscar información y voy a tratar de que todos sean veraces esos datos para llegar a una solución después de analizar todos los datos obtenidos que me van a permitir confirmar o no esta hipótesis que yo me lancé al inicio, esta propuesta, esta suposición, y al final llegué a una conclusión. Eso es lo que diría también Sócrates. Él hablaba del parto intelectual, dar a luz las ideas. Él decía que el ser humano, como un ser racional, piensa, reflexiona, trabaja sus ideas, investiga, busca respuesta a sus preguntas y ¡plin! Nació la idea. Se hizo luz. A eso se le conoce en latín como fiat lux, F-I-A-T-L-U-X, fiat lux, que significa se hizo la luz, se dio el conocimiento, nació un nuevo concepto. Estas son las ideas que yo quería compartirles. Quiero compartirles también, muchachos, quiero compartirles